Muy buenos días, bendecidos por el Señor Jesús. Un nuevo amanecer en la presencia de Dios en toda su creación. Démosle gracias porque nos das un nuevo día, nos da la vida, nos da también el ver la luz del día. Hoy la palabra de Dios, estamos en la primera semana del tiempo del Adviento. Estamos en el lunes 30 de noviembre, fiesta de un gran apóstol, el primero de los apóstoles que se encontró con Jesús después del bautismo, San Andrés apóstol. San Andrés y Pedro, que son hermanos y pescadores de Bethsaida, es uno de los dos primeros apóstoles que encuentra al Señor en los márgenes del río Jordán, el que conduce a Pedro ante Jesús. La tradición afirma que fue crucificado en Pastra, después de predicar el Evangelio en Grecia. La Iglesia de Constantinopla lo considera como el primer de los llamados y lo ha adoptado como patrono. Queridos hermanos en el Señor, tenemos pues a este apóstol de la fe, San Andrés. Por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés. Los llamó y les dice: síganme, los haré pescadores de hombres. Debemos alegrarnos pues de celebrar este día, esta fiesta de San Andrés Apóstol. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, del verso 9-18. Y el salmo responsorial, el Salmo 18. Y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 18 al 22. Queridos hermanos, vamos a iniciar pues esta reflexión correspondiente a este día lunes, en esta fiesta de San Andrés Apóstol. Canto de iniciación, ven y sígueme, páginas 136. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme.
mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, del verso 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando la red al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues hemos escuchado esta proclamación del Evangelio y tenemos pues que reflexionar en esta fiesta de San Andrés. La palabra pues de Dios y escuchada como un mensaje que ha transmitido al Señor Jesús a todos nosotros. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, Señor Jesús. Queremos ser tus discípulos, colaborar con tu proyecto de amor. Andrés era hermano de Simón, a quien más tarde Jesús lo llamaría Pedro, y ambos eran pescadores de Betsaida, a orilla del lago de Genesaret. El nombre de Andrés es en griego y significa viril. No es de extrañar esa mezcla de nombres griego como el de Andrés y hebreo como el de Simón, o el del padre de los ambos, Jonás y Besagia, y sus comarcas eran lugares de paso, de intercambio cultural. Andrés fue uno de los primeros que sintieron la llamada de Jesús, le siguieron. Era discípulo de Juan el Bautista. Y juntamente con Juan, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Queridos hermanos, su encuentro con Jesús junto con otros discípulos, seguramente Juan lo narra en su Evangelio. Juan 1, 35, 39. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Es la motivación que hace el Mesías a los apóstoles.
Juan dice que eran las 4 de la tarde. Al día siguiente, Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Hemos encontrado el Mesías. Los griegos le llaman con gusto el primer llamado protocleto. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo el de Constantinopla, le tiene particular devoción, porque predicó allí y murió mártir crucificado, como su hermano Pedro le fue en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa. De ahí pues que se llama Cruz de San Andrés, la que tiene forma de X, para que la sociedad pueda creer, según Pablo, hace falta que haya quien le anuncie el Evangelio, y porque tantos hayan sido enviados, apóstol significa eso mismo, enviado. Andrés pertenece a un grupo, ¿ya?, de los 12, y precisamente de los primeros, que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías. Primero a su hermano Pedro y luego a todos los seguidores de Jesús, a todas las convivencias y encuentros pues de sacerdote. Jesús llama a 2 parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en el nombre de Andrés y de Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo. Por eso es importante también, ¿ya?, entender cómo ellos pues se relacionaban, tenían la fraternidad, ¿ya? Por eso al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. La figura de Andrés, o sea, el apóstol Andrés, es uno de los que Jesús llamó y que dejándolo todo lo que ellos tenían, lo siguieron prontamente, y su seguimiento fue perseverante, desde entonces dando testimonio de su fe en una circunstancia fácil y difícil, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés, ¿ya?, nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro que le ha llegado el Mesías que esperaba. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, ¿y por qué? Nos dice este texto, ¿verdad? Porque estos hermanos estaban convencidos que Pedro, de que ha llegado el Mesías, que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés junto con Felipe le sirven de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, Andrés, ¿ya?, el que da cuenta de que hay también, o sea, lo que dice el texto,
Más tarde, cuando unos griegos quisieron ver a Jesús, Andrés junto con Felipe le sirvían de introductor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así lo hace saber a Jesús después de la ascensión. Predicaba en el mundo griego y de su vida, y da su vida como mártir de Cristo. Entonces Jesús les anuncia que, ¿verdad?, que de pescadores en el lago lo haría pescador de hombres. También misioneros y pregoneros de la fe cristiana. En el oficio de la lectura leemos una hermosa página de que San Juan Cristólogo o Cristómo, obispo precisamente de Constantinopla, donde más se venera a San Andrés, sobre cómo de este comunicado a Pedro se encuentra con el Mesías. Hermano, esta fiesta pues nos invita a todos a revivir nuestro seguimiento de Jesús. O sea, para que ver esto ante la presencia de Dios. Y por eso dice que esta fiesta nos invita a revivir nuestro seguimiento de Cristo, preparado a cualquier hora. O sea, estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús. Va terminando pues esta reflexión y dice también nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. Y luego Jesucristo, ¿verdad?, siempre tiene Jesucristo más que todo esa alegría y esa esperanza de introducir también, ¿verdad?, esa alegría que tiene el pueblo. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contento con creer, nosotros debemos facilitar, o sea, a Cristo. O sea, como contaba con el mismo Salmo 18, el capítulo que estamos leyendo y reflexionando. Debemos preguntarnos, ¿la fe que profesamos en el testimonio de los apóstoles y la fe de la iglesia? Por eso digo, la fe que profesamos es el testimonio de los apóstoles y la fe de la iglesia. La profesión de fe es también, o sea, es la fe de la iglesia. La profesión de fe que en tal vemos pues como el Señor pues preguntó tantas cosas y predicó, y eso es lo que el Señor quería para los apóstoles. Oremos. Señor Jesús, queremos ser discípulos tuyos y colaborador con su proyecto de vida. Amor, danos un corazón y disponimos generosamente para poder aceptar. Por eso disponemos generosos para que hoy que estamos pues en esta festividad, en la madurez, amén, pidámosle pues al Señor. Oremos. El Señor Jesús, queremos ser discípulos tuyos y colaborar con su presencia, nuestra unidad. Generoso también, démosle pues gracias al Señor porque nos permite pues unirnos como
concelebrante. ¿No? Si hacemos eso, pues podemos lograr también. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Buen día a todos. Muchas felicidades a los que llevan el nombre de Andrés Apóstol. Buen día a todos. Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Por eso decimos pues que es Andrés el que ha salvado pues a muchas almas, pero ha profesado y ha vivido pues más que todos acerca de la palabra de Dios. Muy buenos días, su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, párroco de la Parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se detuvo en mi vida confiada y entraste en mi alma buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que pueden ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y a pesar